Buenas tardes, amigos, bienvenidos a su programa Platicando con TV. Esta tarde de lunes, pues ya saben, las marchas, las cotidianas marchas de esos caballeros, por llamarlos de alguna manera, de la gente que destrozan, desquician nuestra ciudad. Y tenemos un gran problema que es el síndrome de Díaz Ordaz. ¿Y cuál es el síndrome de Díaz Ordaz? Bueno, que alguna vez oía en alguna charla de café, escuchaba a un anciano decir que este país funcionaba hasta el 2 de octubre de 1968. Y, y tal vez sea cierto, porque a partir de lo que ocurrió esa tarde trágica del 2 de octubre del 68, a partir de ahí ocurre todo lo contrario a lo que se vivía en ese momento. Es decir, a partir de ahí entramos en un periodo de deterioro de las instituciones y una anarquía total, que es lo que hoy vivimos, ¿no? Donde el gobierno, por miedo, por pánico a aquel recuerdo de Díaz Ordaz, o mejor dicho, de Luis Echeverría, le da miedo aplicar la ley. Y entonces, por ese pánico a aplicar la ley, vivimos la anarquía que si te acalles, la anarquía que destruye comercios, la anarquía que acaba con la economía de los lugares y lamentablemente de lugares los más pobres. Estamos hablando de Guerrero, estamos hablando de Oaxaca, estamos hablando de Chiapas, pequeños comerciantes que sobreviven, no son los grandes empresarios, no es la transnacional, es el pequeño comerciante que sobrevive para llevar comida a su casa. Ese es el que tiene que soportar esta anarquía, donde un grupo de individuos bloquea calles, donde un grupo de individuos impide el paso en las carreteras, donde un grupo de individuos se adueña de la ciudad y en última instancia del país. Esa es la situación terrible en la que vivimos. Pero olvidemos esos temas, olvidemos por un momento esos temas y vamos a hablar de cosas muy agradables. Mi querido Manuel Correa, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí en el programa. Gracias, Muchas Manolo. Gracias. Gracias, Manolo. Y hoy vamos a hablar de un tema distinto a lo que comúnmente tocamos en ese tipo de entrevistas, pero vamos a hablar de cosas que en verdad valen la pena. Muchas gracias. Y empecemos por el tema de tu nombre, Manolo Correa, que al relacionarlo con los boleros, pues inmediatamente nos suelta el nombre de Chamín Correa, porque no es el nombre, es Benjamín Correa, su padre. Exacto. Y me estoy encontrando aquí a un joven abogado, que no es tan fácil, o sea, no estudió en la escuela Patito S.A., una escuela complicada en la Anáhuac. Así es. Que no es así de que te inscribes y te entregan el título, no fue así. No, nada sencillo. De hecho, fue el requisito que me puso mi papá para apoyarme en la carrera musical. Yo desde pequeño pues comencé a tomar clases de canto, de composición, de varias cosas, pero mi papá siempre me dijo, si te gusta la música, primero una carrera y luego ya. Pero aparte no lo escogiste fácil, o sea, no escogiste jardinería. Sí. Escogiste derecho en la Anáhuac. Así es. Sí, me gustó mucho, me gustaba mucho la ley, desde la prepa me llamó mucho la atención la carrera y la verdad que no me arrepiento en lo absoluto de haber estudiado porque yo creo que precisamente como empezaste tocando el tema en el programa, la educación es la llave para que tengamos mejores oportunidades. La educación es básica. Pero a ver, yo quisiera empezar, mi querido Manolo, por el tema de qué significa, qué contexto trae, cómo fue tu infancia, qué es ser hijo de Chamín Correa. Porque viviste una época maravillosa, increíble. Padrísimo, la verdad que tengo muy buenos recuerdos de la infancia. Para hacer este disco lo preparé mucho tiempo, me preparé con mi papá porque a lo largo de mi infancia yo vi cómo trabajaba con artistas pues que son monstruos de la música, ¿no? Como el señor Juan Gabriel, Luis Miguel, Vicente Fernández. Entonces yo me acuerdo que mi infancia fue entre los estudios de grabación de Polygram y de muchas compañías en las cuales mi papá fue presidente de esas compañías y director artístico. Entonces pues me involucré mucho en cómo eran las producciones, cómo era de exigente al momento de
de producir, entonces yo ya sabía a lo que me metía. Déjame comentarte una indiscreción, ¿no? Venía camino para el programa y le hablaba a mi madre, que mi madre vive en Puebla y es una persona mayor, y le dije, oye, pues voy a entrevistar al hijo de Chamín Correa y dime, cuéntame desde tu percepción personal quién es Chamín Correa. Y me decía, fácil, es un genio de la música. Muchas gracias. Un guitarrista genial, impresionante. Y decía, y que fue una época donde sabías que si un artista era acompañado por Chamín Correa, era de calidad. Sí, sí, O sea, sí. que tu padre garantizaba la calidad del artista. La verdad que es muy exigente al momento de estar en un estudio de grabación. Cuando mi papá me permitió el privilegio de empezar a hacer este proyecto, habló conmigo y me dijo, sabes que aquí en la casa soy tu papá, pero una vez que estamos en el estudio de grabación, soy el productor y me haces caso en lo que te voy a decir, y aquí cambia el asunto. Tú ya sabes cómo soy exigente, y la verdad que fue muy padre vivir ya de este lado la faceta con mi papá como productor. Y nos encantó, bueno, a mí me encantó el proyecto porque... Pero a ver, yo quisiera, antes de entrar al proyecto y antes de entrar a tu padre productor, Ajá. quisiera que me contaras de tu infancia, de qué era, cómo es ser hijo de Chamín Correa y ver todo ese mundo que te rodea, porque, por ejemplo, contaba hace poco, no me acuerdo quién era, creo que Ricky Martin contaba que uno de esos pequeñitos, esos bebés, que de pronto vio a su papá en la televisión y se volteó y le dijo, ah, tú eres famoso, y cosas así, y pienso en otro personaje, Andrés Bustamante, el comediante, que dice que la señora de la limpieza de su departamento, él veía a él salir ataviado con cosas de comediante y demás, y la señora de la limpieza siempre juraba que él era un payasito de una esquina, de un crucero. Sí. ¿Qué pasa en tu infancia? ¿Qué pasa cuando de pronto te enteras quién es tu padre? Porque cuando, o sea, todo el mundo va creciendo en la infancia, va teniendo uso de la razón y va pensando que su papá es lo máximo y demás, tal. Pero tú de pronto empezaste a ver que, wow, que tu papá salía en la tele, que tu Sí, papá claro. era famoso, papá era famoso. Sí, no, pues desde que tengo mis primeros recuerdos, me acuerdo los restaurantes que llegábamos y mucha gente se acercaba a saludarlo por un autógrafo y demás. Entonces ahí es donde pues me fui percatando, ¿no? Que pues mi papá era una figura pública y yo crecí con música desde pequeño. Me acuerdo que en casa de mi abuela, madre de mi papá, mi abuela Ofelia, nos juntábamos en su casa, toda la familia a cantar. Con una guitarra, todos los domingos era cantar. O sea, toda la familia se dedicaba. No se dedicaba, pero toda la familia, pues muy talentosa, con muchas facultades. Entonces, pues mi vida siempre fue rodeada de boleros y de música. Desde pequeñito. Desde pequeño, siempre. Y sí. Muchos invitados, supongo, siempre. Muchos invitados, siempre. Y entonces ahí vas conociendo la música de pequeño. Sí, exacto. Yo me acuerdo también vivir muchos años jugando tras bambalinas y en los camerinos del Teatro Blanquita. Mi papá hizo muchos años de temporada en ese teatro. Estaba como productor en las compañías de discos, haciendo presentaciones en Teatro Blanquita, de viaje, de gira. De hecho, estuve a punto de perder un año escolar por faltar tanto, por andar de viaje con mi papá de giras, entonces, hasta que mi mamá dijo, ¿sabes qué? Ya porque no tampoco era tan fácil, ¿no? O sea, el trabajo de tu padre, pues sí es muy complicado, sí, ¿no? O sí. sea, era muy desgastante, no era de que salía a las 6 de la oficina y llegaba a la casa. Sí, era complicado, era soportar la ausencia de las giras que hacía o irnos con él. Entonces muchas veces pues, nos íbamos con él y ya por ahí ya faltando tanto a la escuela en primaria, mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Ya no podemos ir de gira porque pues Manolo tiene que seguir con los estudios, ¿no? ¿Cuántos hijos son? Sí. Somos 4. 4. Okay. 4. Y pues así fue mi infancia, siempre con música, con muy buena música. Ok, no, bueno, con extraordinaria música, o sea, sí. Definitivamente. Pero no encontraste otro, o sea, era clavado el futuro que te esperaba, la música. O sea, ¿tus hermanos qué pasa con tus hermanos? ¿Se dedican a la música? No se dedican a la música. El único que me dedica a la música soy yo. Mi hermano más chico está estudiando medicina, toca una guitarra eléctrica increíble, pero él le dio por estudiar medicina, tiene mucha vocación para pero que es médico. Difícil, ¿no? Porque todo el mundo que ves, todo lo que te rodea, sí. Tiene que ver con la música. Todo tiene que ver con música. O sea, porque toda la gente que conocías era del medio. Ajá, así es. Y entonces desde pequeño se te fue metiendo eso. Sí, la cosquillita siempre, toda la vida, ¿no?
Estudié composición, estudié canto. A la par de tus estudios normales. A la par de los estudios normales. Pero la condición de mi papá siempre fue, tráeme un título, lo que quieras, una carrera, y ya después, pues ya tú tienes las dos cosas paralelas y ya tú decides a qué te dedicas. Pero que aparte lo que yo creo es que no necesariamente el hijo de un músico tiene talento, ¿no? O sea, tuviste que ir encontrando tu talento. Claro. Que sé que lo tienes, pero lo que voy es, no necesariamente, o sea, y empieza el problema de la comparación al padre, desde pequeño, ¿no? Sí, aquí la cuestión es que, como yo no soy guitarrista, ni toco el requinto, entonces en este disco no fue una comparación, sino fue una complementación, porque yo... Pero tu padre no cantaba. Exacto, bueno, sí cantaba, era segunda voz en Los Tres Caballeros. Ok. Era segunda voz, pero bueno, lo identifican un poco más por la guitarra. Por la guitarra y por el requinto, claro. Y el requinto es fundamental. Claro. Permítanos hacer una pausa para que sigamos platicando de ese. Regresando a la pausa, vamos a ver un video y lo comentamos. Padrísimo. En un momento regresamos, amigos. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
regaló una rosa, la encontré en el camino. No sé si está desnuda o tiene un solo vestido. No lo sé. Si la riega el verano o se embriaga de olvido. Si alguna vez fue amada o tiene amor escondidos. Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor. Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar. Pero ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol. Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú, ay, amor. Te regalo mis manos, mis párpados caídos, el beso más profundo, el que se ahoga en un gemido. Te regalo un otoño, un día entre abril y junio, un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo. Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor. Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar. Pero ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol. Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú. Pero ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor. Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar. Pero ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol. Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú, ay, amor. Amigos, ya estamos de regreso, acabamos de ver, aquí platicando con Manolo, estábamos viendo el video, extraordinario video, y lo primero que te quisiera preguntar, Manolo, es ¿cómo es ya trabajar con tu padre? Pero más allá de eso, ¿cómo trabajar en el mundo de la música? Porque nosotros como neófitos, pues vemos el video y lo vemos muy bonito y ya, pero hay mucho trabajo atrás, no es tan fácil. No, hay mucho trabajo atrás. Platicar con mi papá de música es como abrir una enciclopedia musical, porque al momento de estar escogiendo temas, empezaba pues a soltar ideas y temas y me decía, mira, este tema es muy bueno, le podemos hacer un arreglo, pegó con tal artista en tal año, lo volvieron a grabar en tal, con tal editora, o sea, año da santo y seña de muchos temas. Entonces, al principio teníamos una lista de 300 canciones. Pero, ¿cómo se llega al disco? Porque, pues no, o sea, antes de ese momento que me estás contando hubo muchas cosas. Sí, platicamos mucho sobre qué podíamos hacer. Yo le dije, pues a mí me encantaría... ¿Estudiaste desde pequeño toda música? Sí, música, guitarra, piano, composición, canto. Estudié 7 años ópera con el maestro de Tania Libertad, el maestro Mario Llano, que en paz descanse, excelente maestro. O sea, no eres un improvisado. No, o sea, no tienes... Tu patrimonio no es el apellido. Mi papá siempre, toda la vida me dijo, aunque una persona tenga facultades, tiene que prepararse y estudiar. Me contaba que cuando él empezó en la música con Los Tres Caballeros, me dice, nosotros estudiábamos 16 horas diarias para montar temas y prepararse bien.
Entonces me dijo, si quieres hacer algo en la música, pues hay que estudiar, no nada más es ir y cantar y a ver qué hago, ¿no? Entonces, desde chico me gustó mucho estudiar, y a la par que estudié la carrera, también estudié en una universidad musical, estudié producción musical. Entonces, pues fue el requisito siempre, mi papá. ¿Improvisado no eres? Improvisado nada, porque pues también pesa mucho, ¿no? El momento de subir a un escenario, cuando dicen, pues es el hijo de Chamico Raps, toda la gente, a ver, vamos a ver. Claro. Si nada más por ser su hijo se va a subir, o si tiene algo que Sí, dar, ¿no? podrán decir de ti que eres bueno o malo, pero improvisado no. Exactamente. Cuando menos he estudiado y he intentado hacer mi mayor esfuerzo para pues, cuando menos al momento de subir un escenario, ofrecer algo decoroso. Y pues gracias a Dios siempre me ha ido bien en los escenarios. Y te platicaba que este disco se llama Acústicos porque mi papá y yo al conversar sobre el proyecto, veíamos que hay una corriente musical que se basa mucho en sonidos electrónicos ya. Todo es digitalizado, todo es electrónico. Se ha perdido mucho pues lo acústico, el escuchar la madera de una guitarra tal cual, o sea, sin procesador, sin pasar por la consola con efectos y demás, ¿no? Entonces todo es artificial. Exactamente. Entonces este disco así lo hicimos, es una guitarra, es un requinto y un cajón peruano. No trae ningún procesador, no trae nada más que el instrumento, la voz, y lo grabamos en un estudio muy bueno de grabación de un muy buen amigo mío que se llama Alejandro Avara. Él tiene todavía de esos aparatos que son con bulbos. Oh, wow. Entonces cambia mucho porque los bulbos al momento de pasar el sonido por ellos se calientan y el sonido es diferente. Mira, yo te voy a decir una cosa, ahorita que estás comentando eso. Allá por los años 90, Silvio Rodríguez, el gran compositor, cantautor cubano, se le ocurrió algo muy parecido a lo que estás diciendo. Dijo, hoy lo que está de moda es el tema electrónico, las computadoras. Yo no tengo los recursos para hacer eso. Entonces, pues me voy a lo contrario. Y que graba 3 discos 100% acústico. Pero en el caso de él es él, su voz y su guitarra. Claro. Y que lo graba así en un estudio de grabación, en su propio estudio, que es ojalá, que lo graba así, muy sencillo, y tuvo un gran éxito internacional. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo está acostumbrado a lo muy sofisticado, a lo muy tecnológico, y esto vende, el mercado respalda esas cosas. Claro, porque es auténtico, no es fabricado, es algo auténtico. Y tal cual lo grabamos en el estudio, al momento de hacer showcase y demás, pues suena igual, no hay ninguna mentira no te alteran la voz, ¿no? De afinaciones, de moverle ahí el pitch o de algún procesador, nada. Entonces por eso tenemos que ensayar muy bien esto, porque no hay ninguna guitarra eléctrica, ninguna batería, ningún procesador en la voz que te ayude. Aquí lo que suena, pues es lo que hay. Entonces a mí me encantó que fuera el proyecto así, la gente lo ha recibido muy bien, porque la gente que nos encontramos en la calle, en diversos shows, pues yo lo pongo el sábado en la tarde en mi casa con mis cuates, una copita de vino de más, y nos pasamos toda la tarde con el disco de acústico. Le digo, oye, pues es que eso justamente era lo que queríamos hacer. Pero aparte, yo creo que en la música, como un restaurante, como muchas cosas en la vida, va pasando de voz en voz. O sea, tú no tienes, o sea, la infraestructura para hacer la gran campaña publicitaria y que salgas en todo el planeta y eso. Claro. O sea, no eres Shakira con los recursos que ella maneja. Ni intentarías competir con ella porque te va a matar. Claro. Tienes que ir de boca en boca, ¿no? Es la mejor, yo creo que es la mejor publicidad y la mejor promoción es la de que se va de boca en boca. Uh-huh. Y así se ha ido el disco, sacamos el disco a principios finales de noviembre. Ajá. Y para la primera semana de diciembre pues nos hablaron y nos comentaron que ya el tiraje se había agotado, que estábamos en 8º lugar de ventas del disco físico, que pues ya no se venden tantos discos físicos, ¿no? Pero aún así, pues estuvimos en los primeros lugares y pues nos encantó que la gente lo haya Pero ¿cómo también. funciona? ¿Cómo funciona grabar el disco? No es de que a ti se te ocurre, voy a grabar un disco y luego yo pago todo y ya punto. Tú no eres la disquera. Claro, no, aquí Grupo Carso nos ayudó mucho, nos impulsó y nos dio infraestructura para poder... O sea, tienes que ir a tocar puertas. Claro, hay que ir a tocar la puerta y hay que ver pues alguien que crea en el proyecto, ¿no? Para que diga, pues sí lo dejo en mi tienda o sí lo subo a la red o demás. Porque aún no hay la infraestructura para que tú digas, yo lo saco, yo Manolo con lo que saco el fin de semana saco mi disco y punto. No es complicado. Sí se necesita cuando menos tener una infraestructura mínima para poder
O sea, tú solito distribuir el no disco. podrías. O sea, No. alguien tuvo que creer en ti. Claro, totalmente. Y O pues sea, ya- no es capricho de niño músico que... No. De hecho, presentamos el proyecto con varias personas y entre ellas quien te comentaba y fue quien pues creyeron en nosotros, dijeron, sí nos gusta, sí creemos en el proyecto, va. Y pues creo que no defraudamos a nadie y se cumplió con la meta. Con el ¿Pero tú disco. qué haces? O sea, tú haces un demo, tú haces... O sea, haces tú todo el Nosotros disco. hicimos la producción. Tú haces el disco. Exacto. Lo presentamos y ya pues estamos en manos de las personas que pues deciden si entra o no entra Para distribuirlo. para distribuirlo a las tiendas y demás. Pero pues con tan buena fortuna que creyeron en nosotros, nos apoyaron mucho y pues les estamos muy agradecidos. Pero ¿cómo funciona? O sea, tú sí puedes... O sea, tú sí tienes la capacidad para producirlo, para hacerlo, para sacar esto. Ajá, Lo que no tienes capacidad es para ponerlo en todas las tiendas. claro, exactamente. Ahí es donde entra pues ya las empresas que son las que pues distribuyen el disco y hacen promoción y pues nos abren las puertas para llegar a la gente. Ahora, para la producción del disco, ¿cómo fue grabar un disco? Porque seguramente fue diferente a todo lo que conocías antes. Muy diferente, ensayamos muchos meses. O sea, no es de estuvimos en que, la casa. ahí vamos a hacer un disco y ya 10 canciones las tocamos ahorita y las grabamos y punto. No, teníamos 300 temas, como te comentaba, buenísimos. Fue muy complicado ir depurando a 13 temas, pero... O sea, 300 que te sabes, Ajá, 300 que cantaste y que grabaste. No las grabamos. Ok. Mi papá las escogió. Teníamos 300 canciones que eran muy viables y se podían hacer arreglos muy padres. las letras eran muy 300, buenas. es un mundo. Es un mundo de música. De ahí depuramos a 13 canciones, que fue el primer volumen. Y pues me encantó los arreglos que mi papá le hizo con la guitarra, las introducciones y todo. Pues fue Pero padrísimo. que aparte no basta que sean buenas canciones, sino que tienen que ir de acuerdo a tu voz. Sí, y tienen que prestarse para hacer un arreglo acústico, porque hay muchas versiones que forzan el cover para hacerlo acústico, no queda mucho en acústico. Entonces tenemos que buscar temas que se prestaran para hacer el cover en acústico. Y que combinaran con tu voz. Exactamente, que combinan con la voz, que quedaran bien con una guitarra acústica, con un requinto, con un cajón. Entonces, ese fue pues, la labor de preproducción del disco. Y no, Que es una labor titánica, que es Sí. mucho trabajo atrás. Es complicada esa labor. Ya una vez que se seleccionan los temas, ensayamos varios meses, cada tema por tema, y una vez que mi papá me dijo, ya está bien, ya me gustó el color de voz, el fraseo, la respiración, en 1000 detalles, ya nos metimos al estudio. Así es como mi papá siempre prepara a sus artistas para que ya cuando llegas al estudio sabes de memoria la canción, sabes dónde cortas la frase, dónde todo ya de memoria, nada en el estudio, a ver, aquí hazle, no. Ya llevamos los temas muy, muy preparados. ¡Wow! Y ahora, ¿cómo lo hacías? O sea, ensayar, practicar, todo eso pues lleva mucho tiempo. Sí, lleva mucho tiempo. Y tú no vives de la música. No, yo me titulé de abogado, estudié Derecho y estuve ejerciendo mi profesión muchos años en la sede alterna de la Suprema Corte. Estuve mucho tiempo ahí, me encantaba también, me gusta mucho el derecho, las leyes y disfruté mucho los años que estuve ¿Cómo te puede gustar? A mí me aburre horrible. Sí, no, Derecho, a mí me encantaba, la verdad, estar ahí en la sede alterna de la Corte y pues el año pasado decido pues dejarlo para poder dedicarme a esto, porque no se pueden hacer las dos cosas. Es a lo que voy. Invariablemente. O sea, porque tú me estás hablando de ensayo. Estás apostando mucho, porque yo te voy a decir, el programa y la filosofía de todo el canal es hablar de emprendedurismo. Claro. Y uno de los temas es, pues renuncias a algo seguro por apostar todo tu sueño, todo tu patrimonio a un proyecto. Pues tú tenías tu trabajo seguro, estabas Sí, en nómina. Sí, claro. Pero ese es el riesgo y también pues la buena fortuna de los emprendedores, ¿no? Siempre yo creo que hay que tomar ese riesgo y tomar la oportunidad porque es mejor intentarlo a quedarse toda la vida de, híjole, si lo hubiera hecho, ¿qué hubiera pasado? Claro. Yo no me quise quedar con... Pero pudiste haber con eso. fracasado. Claro. Nadie pudo, más que tu papá, comprar un disco y ya, punto, se acaba. Exacto. Sí, claro que pudo haber sucedido, ¿no? Pero bueno, cuando hay una preparación previa, es un poco más factible, pues que haya un éxito en esa empresa, en lo que se Pero arriesgaste emprende. mucho. Claro, Sí, claro. sí arriesgué mucho, porque aparte a mí me gustaba mucho también lo que hacía, pero no me quise quedar con la cosquilla de
de ver qué hubiera pasado y de tener el privilegio de tener a mi papá como productor. Claro. Y pues tomé el riesgo y gracias a Dios, pues ha valido mucho la pena. Ah, qué bueno. Manolo, danos unos minutos para ir a una pausa y regresamos. Claro que sí. En un momento regresamos, amigos. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Ya estamos, amigos, aquí de regreso platicando con Manolo Correa sobre esta producción musical. Y ya me contaste, se escogen los temas. ¿Qué pasa después de ello? Pues ya lo grabaste en el estudio tal, y ahí a esperar a que funcione, que pegue el proyecto. Claro, esperar que pues la preparación y la planeación pues dé resultados y que le guste a la gente. Y pues muy, muy contentos porque, como te comentaba, la gente le ha gustado mucho ese concepto de las canciones en acústico. O sea, sí pegó el disco. La verdad que sí le ha gustado mucho a la gente. Estamos planeando ya el segundo volumen. Sí, cuando me contaste el segundo volumen, sí, me queda claro que pegó, porque pues tampoco, por mucho amor que le tengas a eso, si hubiera sido un fracaso el primero, sí, claro, pues no te habrías metido el segundo. Claro, y vamos a seguir por la misma línea. Mi papá me aconseja y me guía mucho y me dice, mira, hay artistas que pega el primer disco y el segundo ya quieren hacerlo pues con orquesta y con cosas. No, aquí nos vamos a seguir igual, con una guitarra, un requinto, un cajón. Si a la gente le gustó el proyecto, vamos a seguir con acústicos volumen 2. Uh-huh. Entonces así lo vamos a hacer. Ok, y entonces, bueno, se empieza a vender, empieza a funcionar y te la empiezas a creer de que si eres cantante. Sí, claro, pues ya es diferente estar de ese lado, del lado
del cantante, ¿no? No nada más estar viendo desde el público a mi papá actual, sino ya subirme a un escenario con él. Claro, o sea, pero el hecho de que, y me contabas una anécdota, de que hay quien te cuenta de, pues en la tarde estuvimos con amigos y estuvimos oyendo tu disco. Sí, claro. O sea, eso te hace un cantante. Claro. Y no te escuchan por el apellido. A lo mejor por el apellido te abren una puerta. Claro. Pero yo no tendría por qué escucharte por el apellido. Claro que sí abre una puerta totalmente, ¿no? Porque Sí. no es igual, pues que sepan que estoy haciendo este disco con mi papá, pero a la vez que abre la puerta también es una responsabilidad, porque pues tengo que estar cuando menos a la altura de su guitarra, ¿no? Entonces fue siempre mi preocupación de prepararme. Porque se te va a exigir más. Claro. O sea, tu fracaso y el fracaso de tu papá dirigiendo a su hijo. Totalmente. Entonces era un cuchillo de dos filos, pero afortunadamente nos fue muy bien. Okay, y el segundo que estás depurando temas ahorita en la planeación. Otra vez, como empezamos con el primero, depurando temas y viendo pues cuáles pueden quedar en una versión acústica para el segundo volumen. Ok, te preguntaba fuera del aire, si había una presentación o algo, me decías, no, de momento no. De momento no, porque tenemos un proyecto muy bonito que le estamos apostando, la verdad, muchísimo, que es, mi papá lanzó desde el 2005 una línea de guitarras con su nombre, wow. Guitarras Chamín Correa. Okay. Y pues también con muy buena aceptación en México. O sea, pero fabricar la guitarra. Exactamente. Son guitarras, pero esos instrumentos los traíamos de Europa y de Asia. Importábamos ciertos materiales y demás. Se armaba aquí. Y se armaba una parte. Entonces, yo siempre tuve el sueño con mi papá de pues hacer que esos instrumentos fueran totalmente hechos en México, para México. Pero qué absurdo que la madera la trajéramos de Asia, de Europa y Asia. Sí, porque pues no había como tal una infraestructura grande en México y en ese entonces no pudimos ubicar como tal una fábrica que pudiera darnos a lo mejor la cantidad, porque aquí se hacen guitarras excepcionales. Uh-huh. El problema no es la calidad. Aquí yo amo mi país y yo digo que las mejores guitarras son hechas en México, eso no hay duda, pero como tal a lo mejor no había una infraestructura para producir la cantidad de guitarras que te pide una tienda departamental para poder entrar. Sí, claro. Entonces, durante mucho tiempo estuvimos buscando, mi papá y yo, la forma de poder fabricar aquí las guitarras en México. ¿Se requiere un gran capital de inversión? Se requiere un gran capital de inversión, de tiempo, de dedicación y de muchas cosas, pero pues estamos contentos porque ya estamos por culminar ese proyecto y ya en el próximo mes o en un par de meses ya estarán la nueva línea de guitarras, Chamín Correa, 100% mexicanas, de México, para México y el mundo. Oye, pero me resulta terrible pensar en el tema de que no fabriquemos guitarras. O sea, me parece extraordinario lo que estás haciendo, lo que están haciendo tu padre y tú, pero a la vez me asombra de cómo es posible que un país que la guitarra fue fundamental, el mariachi se inventó creo en el final del siglo XIX, todo el siglo XX, el siglo de oro mexicano, pues no lo puedes entender sin una guitarra. Claro, totalmente. México es un país de guitarras. Y me dices que no tenemos producción masiva de guitarras. Pues no había como tal una producción que pudiera cumplir con las cantidades que las empresas o las tiendas departamentales o cadenas te piden para... Pero mira, por ejemplo, una gran crítica a México es el tema de Paracho, Michoacán. Yo me acuerdo que de pequeñín me compraron mi guitarra de Paracho y a todos los niños les compraron su guitarra de Paracho. ¿Qué demonios hizo Paracho, Michoacán? O sea, ¿cómo es posible que nunca creció esa producción? Que no sea una gran industria transnacional Paracho, Michoacán. Porque Paracho, Michoacán se dedicó a hacer guitarritas. ¿Por qué? Porque los religiosos que llegaron a Michoacán dijeron, ¿qué hacemos? No hay nada que hacer. Pues hagamos guitarritas. Sí. Pero eso que te estoy contando es hace 2 siglos. Claro. ¿Qué se hizo en todo ese tiempo? Nada. Pues mira, la verdad desconozco la razón por pero sabes que no hay... pues no se haya hecho de forma pues un poco más grande, pero nosotros le estamos apostando a que ahorita sí ya se haga así, de hecho que sean guitarras hechas en Michoacán, no solo para... Pero ustedes están trabajando en Michoacán. Claro, en Paracho. Es precisamente Paracho. Claro, precisamente en Paracho. Mira. Entonces estamos ahí pues apoyándonos mucho de ellos y nosotros también pues
dedicándonos mucho a tratar que la industria en Paracho pues no solamente pueda fabricar guitarras para México, sino para exportar. No tenemos por qué seguir a lo mejor importando cosas. Si aquí se hacen las cosas muy bien, hay muchas guitarras que se hacen de calidad y se hacen bien, pues caray, nada más es cuestión de pues dedicarle un poco de tiempo y echarle cabeza y echar a andar esa industria para que México pues se vuelva un gran exportador de guitarras. Ahora, tiene el sello de tu padre. Si alguien sabe de guitarras, es tu padre. ¿Cuántas guitarras ha tenido en la vida? Claro, sí. Y hemos buscado mucho eso, que la calidad de las guitarras y la forma en que las hagan, pues sea muy cuidadosa para que el sonido pues sea de la mejor calidad. Y también fue complicado porque estamos haciendo pues números y demás para que pues las guitarras sean lo más accesible que se pueda para la gente, para que prácticamente cualquier persona pueda ir y comprar su guitarra. ¿Y cuánto cuesta una guitarra? Yo sé la de Paracho, pero la que llevan, la artesanal, que es de mala calidad, la artesanal, ¿no? La artesanal no es buena calidad, ¿no? Hay muchísimos tipos de guitarras pues, que te lo puedes encontrar en el mercado, no sé, 400, 500 pesos, supongo, ¿no? Pero no son de calidad. Claro, nosotros sí estamos cuidando esa parte de la calidad, que sea una buena madera, que esté bien hecha, con abanicos, con varias cosas que lleva la guitarra, la puntuación y un estándar de calidad muy bueno, pero con el precio pues más accesible. ¿Cuánto es un precio? Que te digo, 1,300 pesos. Pero que eso es una guitarra que sirve, o sea, real. Claro, es una guitarra real que te va a servir para acompañarte una canción y perfectamente tocar tu guitarra. Porque yo no sé si es que la memoria me falla y porque yo estaba chaparrín, pero yo me acuerdo que las de Paracho eran guitarras muy pequeñas, que eran chiquitas, que era así como de juguete. Hay guitarras para niño, que son un poquito más pequeñas, pero nosotros estamos fabricando la guitarra estándar. Mi papá me dice, mira, yo cuando empecé a tocar la guitarra a los 5 años, empecé con una guitarra de tamaño normal. Entonces, lo más viable para los niños que empiezan a aprender guitarra es que empiecen ya con la guitarra real. Claro. Ahora, yo no me acuerdo si hace muchos años oía a tu padre en una entrevista o alguien más similar a tu padre, pero que decía, es que la guitarra me dura muy poco tiempo. O sea, no es de que el entrevistador quería que le contara la historia de que tengo una guitarra desde hace 40 años. Y dice, no es cierto, la guitarra no te dura tanto ya tocándola profesionalmente, ¿no? Claro, tiene la guitarra como tal, la madera tiene un tiempo de vida, pero aquí estamos teniendo un proceso muy bueno con la madera porque se deja secando más de 4 o 5 meses naturalmente la madera. Luego pasa por un horno de gas, un horno de leña, lleva todo un proceso la madera para que al final, cuando se fabrica y se construye el instrumento, la madera esté perfectamente seca y te dure pues muchísimo tiempo sin que se te deforme ni nada, ¿no? Entonces, pues le estamos apostando mucho a ese proyecto. Oye, yo te voy a decir, Stradivarius, todavía siguen sin saber cuál era la magia que le ponía a sus violines y no saben si son los árboles que estaban por ahí, la resina que le ponía, el tipo de secado, en fin. Pero hay algo, o sea, y aparte tu padre pues es un experto en el tema del sonido. No, mi papá tiene muchos secretos para fabricar y para hacer sonar una guitarra, sí. Entonces, pues le estamos apostando todo a ponerle esos secretos que mi papá tiene en las guitarras y a impulsar la industria aquí en México, ¿no? Porque, pues si nosotros mexicanos no apoyamos al país y a nuestra economía, pues ¿quién más? Sí, claro. Entonces... Oye, pero Manolo, fíjate, yo tengo un pleito con los abogados porque los abogados son muy cuadrados, muy metódicos, no ven más allá de sus codiguitos, de sus libritos. Me encanta todo lo que hemos charlado en esta hora. Nos quedan unos cuantos minutos. Yo te quería preguntar, ¿hacia dónde va tu futuro? ¿Hacia dónde ves? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué esperas de todo esto? Mira, pues ahorita estoy muy contento con estos 2 proyectos, que es el disco, el primer volumen que pudimos grabar, en preparar el segundo volumen de acústicos y en pues ponerle todo el corazón al proyecto de las guitarras. La verdad que estamos muy contentos, creemos que es un proyecto muy bonito, que es un proyecto pues socialmente responsable porque estamos apoyando la industria en el país. Queremos generar fuentes de trabajo y empleos aquí en Michoacán, en Paracho, y que esto se vuelva pues un círculo virtuoso.
¿no? Y dejar de importar muchas cosas y al contrario, hacerlas aquí en México, porque contrario a lo que muchas personas pueden decir, aquí en México las cosas sí se hacen y se hacen bien, solamente es ponerle un poquito de dedicación. Pues muy bien Manolo, yo creo que después de escucharte, después de todo lo que hemos visto, después de ver el video, creo que el apellido que tienes es un gran privilegio, pero más allá de eso, una gran responsabilidad. Sí, la verdad que es una gran responsabilidad y pero pues a mí me encanta ser hijo de mi papá, todo lo que he vivido con él y estar disfrutando profesionalmente ahora con él estos proyectos. Manolo, pues no me queda más que agradecerte que nos hayas acompañado y pues por favor la promesa que en la segunda producción te vamos a tener aquí. Encantado, muchas gracias. Para que nos vengas a presentar el disco. Claro que sí, muchas Manolo, gracias por la invitación y gracias a todos por vernos. Gracias Manolo. Y gracias a ustedes amigos por acompañarnos en una emisión más de Platicando con Tevilla.